Quiero dar gracias a Dios nuestro Señor que nos permitió reunirnos en esta ocasión con amigos y con familia que hace años no nos veíamos. Para mí es un honor y agradecerle al Museo Regional que nos haya abierto sus puertas para poder compartir con ustedes esta experiencia que es la narrativa del doctor Roberto Pérez Medina. Él es originario de Guadalajara, médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, en la especialidad de gineco-obstetricia en el Centro Médico Nacional de Occidente. Fue 19 años coordinador del servicio de embarazo de alto riesgo. Cuenta con 29 trabajos de investigación, 22 direcciones de tesis en la especialidad de gineco-obstetricia y una para doctorado. En la Asociación de Ciencias y Humanidades de Occidente, Asociación Civil, es socio, fundador y presidente. Desde 2002 al 2008, coordinador de 97 conferencias magistrales sobre diferentes aspectos de la ciencia y las humanidades. Organizó 2 simposios de arqueología y paleontología, 2 homenajes al suizo Werner Gigas y al noruego Christian Schepner Hansen. Entre los libros que el doctor ha escrito, tiene algunas aportaciones al Hospital de Gineco-Obstetricia, recorridos en el paisaje de Jalisco y relatos cortos serranos de Roble Viejo. Ingresó a la Asociación de Scouts de México en el 1954 y fue scout durante 5 años. Tuvo un reingreso a los Scouts en el grupo 14 del año 1983 al 1999. Es expresidente de la Asociación de Amigos de los Scouts de Jalisco, asociación civil, y siempre ha sido un hombre inquieto en los temas de interés relacionado con la historia regional y las ciencias naturales. Yo en lo personal aprovecho este foro para agradecerle al doctor que me ha dado su amistad y he podido compartir con él todas estas aventuras que él ha iniciado. Estas charlas del día de hoy, me tocó ver cómo desde un principio el doctor empezó a hacer la investigación, rentó una avioneta para hacer un recorrido y poder ubicar el Cerro del Mixtón, que todavía había algunas dudas para definir cuál era ese cerro tan famoso. También nos hicimos un recorrido con él, donde hicimos los primeros acercamientos al Mixtón. Me tocó también hacer un ascenso, un día que estaba totalmente nublado el Mixtón y llegamos a la cumbre del Mixtón. Realmente me ha tocado que esa amistad que tenemos, él me haya compartido todas estas cosas tan interesantes. Me ha tocado participar en los simposios, en los homenajes, en las diferentes conferencias. Recuerdo uno ahorita que a mí me marcó mucho, una conferencia allá en Chapala, sobre la ciudad antigua de Jerusalén. Yo, por ejemplo, ahí aprendí que el que tiene la llave de la puerta de ingreso de la capilla del Santo Sepulcro es un árabe musulmán, ¿no? Y ese tipo de charlas son las que de alguna manera el doctor ha basado su vida y su vida en los Scouts en 3 pilares que yo creo que son fundamentales. El primero, en la aventura y la vida al aire libre. El segundo, en el servicio a los demás. Pues es un hombre que siempre, a mí en lo personal, fue quien recibió a mis 2 hijos. Nunca me cobró nada por los servicios de ginecología y yo le agradezco muchísimo eso. El tercer pilar, que yo creo que es muy importante y muy necesario, es ese pilar cultural, donde el doctor ha sido un hombre involucrado de toda su vida, que yo lo conozco, en eventos culturales, y realmente para mí es un honor presentarlo el día de hoy y con estas charlas tan interesantes que nos tocó vivirlas junto con él. Entonces le damos un aplauso al doctor Roberto Pérez, por favor. Gracias, Mauricio Corona. Antes de iniciar, pues digamos un agradecimiento muy especial precisamente al director de este Museo Regional de Guadalajara, que es el historiador Roberto Velasco Alonso. Otro agradecimiento muy especial es a cada uno de ustedes, amigos todos,
conocidos también hermanos scouts que nos acompañan. Es por demás decir que esto no lo hubiera hecho con el núcleo que tiene cada quien, que es su propia familia, sin el apoyo de mi esposa Marichuy o de mis hijos, que también me han acompañado en estas correrías. Algunos podrán preguntarse, caray, ¿por qué el 14 de octubre? E insiste en que sea el 14 de octubre cuando tengamos esta plática. Curiosamente, hay un acontecimiento muy especial. Si ustedes se dieron cuenta, hace 100 años, para el día 5, creo que fue el jueves pasado, el periódico El Informador cumplió 100 años. Entonces, fíjense ustedes que si bien cumplió hace 9 días, cumplió 100 años, la presencia de los Scouts aquí en Guadalajara también cumple 100 años. Y con objeto de no perder esta sensibilidad y este punto que estoy hablando, voy a leer el reporte del periódico Informador del 13 de octubre. Lo voy a leer tal cual porque no es muy largo y no quiero que se pierda nada. Dice 13 de octubre de 1917. La nota es de México, del 12 de octubre, y dice: los cuerpos exploradores de la preparatoria del Colegio Francés hicieron valla de honor al primer mandatario, Venustiano Carranza, en el Día de la Raza recientemente instituida. Otro titular del diario menciona, porque como que tenemos que ver en dónde andamos ubicados, dice: hay muchos ladrones. La ciudad de Guadalajara se encuentra conturbada por la plaga enorme de rateros y de ladrones cuyo descaro llega a los límites de lo increíble. La plaga de amigos de lo ajeno que se ha desatado sobre la ciudad indica un estado social excepcionalmente grave. Eso fue hace 100 años. Pero hoy es día 14. El 14 de octubre, después, al siguiente día de la nota que acabo de leer, dice: en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, ayer a las 5 de la tarde se efectuó en el antiguo Liceo de Varones una junta de los exploradores tapatíos. Liceo de Varones es este sitio en el que estamos. Entonces no estamos echando mentiras con que decimos precisamente 100 años que están los Scouts en Guadalajara. Esos Scouts de un principio que estaban bajo la tutela, pudiéramos decir, de la Secretaría de Guerra y también de la de Educación Pública, duró apenas 3 años. Entonces es importante que se sienta precisamente que no eran Scouts como los de ahora, no, traían otro uniforme, pero en esencia el espíritu Scout es el mismo. Y posteriormente en alguna comunicación que haré, les haré ver, incluso aquí tengo una copia de una relación que viene en el mismo Informador de diciembre de 1917. Pero como que probamos algo de historia, pero la historia que nos mueve pues no es de hace 100 años. La historia que nos mueve en este momento es el relato de precisamente lo relacionado con toda la contienda que se suscitó en esta región del país, en esta región cuando era la provincia, o más bien la audiencia de la Nueva Galicia, y entonces la Nueva Galicia abarcaba Aguascalientes, abarcaba Zacatecas, Nayarit y Jalisco. Eso era en grandes rasgos lo que correspondía a esta zona. Cuando tratamos de hablar sobre la guerra del Mistón, o sobre la batalla del Mistón, otros le han llamado la batalla de Jalisco,
tenemos, digamos, muchas opciones. No hay población del Estado que no esté involucrada con la Guerra del Mistón. Y ustedes ven en las historias de cada población y mencionan, es que nosotros en la Guerra del Mistón o en la Batalla del Mistón, y allí es en cada uno de los lugares. Entonces podemos decir que podemos empezar a hablar del Mistón desde cualquier sitio que corresponda a Nayarit, a Jalisco, a Aguascalientes. La semana pasada imagínense, estuve en el valle, en el antiguo valle de los chichimecas, muy relacionados con lo que después fue toda esta gran chichimeca, esta gran cascana que involucró toda esta rebelión, porque fue una rebelión. Entonces esta rebelión, este antiguo valle de los chichimecas, está precisamente allí en los terrenos del Templo del Encino, allí en Aguascalientes. Hago mención, y me lo recordaron porque estoy viendo a dos personas que precisamente están muy relacionadas con Aguascalientes. Pero así como menciono eso, podemos empezar a hablar del Mistón desde cualquier punto. Creo que si me ayudas, Carlos, con la primera, por favor. Disculpen, pero yo no aguanto estar mucho tiempo sentado. Entonces, únicamente para ilustrar un poco más lo que les estoy mencionando, ¿dónde es el Mistón? Bueno, aquí pueden ver este aspecto de la sierra, del extremo que está a mi izquierda. Allí está algo que le han llamado, que nosotros conocemos como el Cerro del Mistón. Cuando estamos en esta parte de la serranía de la Sierra de Morones, ya es donde pertenece el Cerro del Mistón, vemos aquella serranía realmente tan terrible que decimos, bueno, el Mistón es este, o será aquel. Y puedo decirles que en cada población que está cercana, desde el Valle de Juchipila, cualquier persona que esté en su casa se asoma por la ventana y dice, el Mistón es ese que está enfrente. Pero el hecho es de que después de muchos recorridos pudimos llegar a este sitio. Y ahora bien, vamos a hablar un poquito más de, como que no quiere, desde acá. Únicamente para recordar, este es el escudo de Jalisco. Este escudo, como pueden ver, fue desde 1537, fue tramitado y fue otorgado a Jalisco, y es hasta en 1542 cuando se entrega el escudo a esta región. Allí se ve, entre otras partes, el significado creo que lo voy a dejar para otra parte, para otra plática, pero tiene mucho que ver esos leones, porque había ese tipo de leones que es el puma americano, había en toda esta parte. Vamos a acordarnos que eran 20 años de la conquista de México, eran 10 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, y en 1541 se da precisamente la máxima rebelión en estos sitios. Pero ¿cómo llegamos a esta rebelión? ¿Qué fue tan decir, vámonos a la guerra, no queremos a los barbudos españoles, no traigo nada contra España, ¿sí? Pero digo, vi a alguien, pero no traigo nada contra ellos. El hecho es de que los naturales, los indios de aquel momento, cascanes, tepehuanes, etcétera, todos ellos estaban incómodos precisamente por toda pudiéramos decir, la opresión a que se veían inmiscuidos, ¿no? Entonces, como que fue una reacción básica de supervivencia que los conmovió a toda la rebelión.
Y ahora es lo mismo. ¿Qué es lo que se tramaba en la corona en ese momento? Bueno, pues era más conquista, ir por el dinero. Posiblemente podría leerles esto puntualmente, pero creo que la mayoría de nosotros, además de auditivos, somos visuales. Entonces yo creo que esa visualización es muy importante. Se estaba preparando precisamente en el Pacífico, en un lugar cercano a Barra de Navidad, toda la conquista hacia las Californias. Se estaba planeando también la conquista al otro lado del mar, a lo que después fue precisamente la tierra de las Filipinas. Por eso lleva el nombre Filipinas, ¿no? Entonces, precisamente, para poder hacer embarcaciones, ¿qué tenían que hacer? Pues ir a colectar pinos, árboles especiales, madera especial. ¿Y dónde lo iban a encontrar? En la costa no era precisamente. Entonces tuvieron que ir tierra adentro. Y por ir tierra adentro, fueron a buscar otro lugar. Y ándenles que, fíjense que en un momento dado van a decir, oigan, eso es Cocula, ¿qué tiene que ver Cocula? Bueno, tiene que ver dos cosas. Una, que el máximo abrevadero de la historia de Jalisco es Antonio Tello, y Antonio Tello le escribe aquí en Cocula, pero no es por eso que les estoy mencionando lo del Mistón, con lo que un siglo después escribe Tello. No, lo que pasa es que allí en Cocula era el encomendero un señor de apellido Villarreal. Entonces fue corriendo. Aquí habían tenido muchas sublevaciones, muchas batallas, y después vamos a ver en específico qué batallas. Y entonces le dice el comandante de aquí de Guadalajara, le dice a uno de sus soldados, arráncate, busca a Juan Villarreal y dile los asedios que estamos teniendo. Entonces por eso fue a Cocula, porque allí era encomendero de esas tierras, Juan Villarreal. Entonces Juan Villarreal se encontró precisamente con el que estaba, con Pedro de Alvarado, lo encuentra en Zapotlán o en las laderas de la sierra de Tapalpa. Allí lo encontró Juan Villarreal al adelantado Pedro de Alvarado. Bien armado, él con toda su coraza alza la visera, estriba la lanza en el suelo y parado en los estribos le dice: oh, señor adelantado, vuestra señoría tome estas cartas que son del capitán y gobernador Cristóbal de Oñate y vienen escritas de sangre, lágrimas de afligidos y muertos. Eso fue lo que le comenta a Pedro de Alvarado. Entonces Tonatiuh, que también le llamaban así, dice: de parte suya y de su majestad y Dios primeramente, quiero a nuestra señoría de socorro a este reino y aquella ciudad, porque si su señoría no la socorre con brevedad, se perderá todo lo conquistado en ese momento. Y de veras que era real, la cita de Fray Antonio se encuentra allí. Fue en un lugar, como les digo, en la ladera de Tapalpa, allí que era Amacueca. Acuérdense que posteriormente allí en Amacueca hay un reino especial. Era parte, no era de la Nueva Galicia, allá era de la provincia de Ábalos. Y ahora bien, el Mistón, escríbanlo como quieran. Nosotros mencionamos que es con Z porque en náhuatl es con Z y sin acento y quiere decir gato. Mistón es el sitio donde trepan los gatos.
Mistón es el cerro en la Sierra de Morones, cerca de Aposol, Zacatecas. La latitud precisa es 103 grados 07 de latitud norte y 21 grados 36 de longitud oeste. Para los que quieran imaginarse, pues aquí está un mapa, ¿no? Porque hay veces que decimos, está en tantos grados, sí, pues, pero a mí dime dónde está. Allí donde está ese punto medio azul, ahí es el Mistón. Tiene una morfología muy especial. Los que les interese la geología, pues aquí ven sierra de laderas abruptas, cañones amplios, profundos. Alrededor del Mistón están labrados por arroyos de temporal. El punto más elevado está a 2.600 metros arriba del nivel del mar. La cronología previa a la Gran Batalla, a la Batalla del Occidente de México, es en 1530, en cuanto llega la conquista, que es cuando entra Nuño de Guzmán. Primeramente hay una resistencia cerca de Ocotlán, y hay una sublevación aquí cerca de Tonalá, en Coyula. Eso es en el 30. En el 31, la rebelión se establece en el Teul. Allí en el Teul es la primer refriega que tienen, después se desparraman los sublevados. En el 37, es en el 37, digo, porque hay veces que escucha uno que no fue en el 37, que lo ponen en el 40, que lo ponen en el 39, como que tiene que ir uno a ciertas fuentes para tratar de asegurar una situación. Estos son los datos duros que en ocasiones no nos gusta manejar, pero en el 37, aquí en Magdalena, Xochitepec, estaba Huaxícar. Incluso cuando vayan a Magdalena, allí en la plaza, van a ver una estatua del indio Huaxícar, que es el que hizo la sublevación, y allí es donde muere precisamente de una caída del caballo, además de otro que vamos a ver posteriormente, pero fue caída. No se me duerman, desafortunadamente yo los estoy viendo aquí, entonces si se me duermen, a lo mejor los despierto. Entonces, allí viene la rebelión en Magdalena en el 37, en el 40 hay múltiples levantamientos, y luego en el 41, un domingo de Ramos, hay un ataque precisamente cerca no en Tlacotán, sino que fueron precisamente a apaciguar a los sublevados ya en los terrenos del Mistón. Entonces llega allí el capitán Ibarra con sus soldados, y luego llega no nomás, eso es, vuelvo a repetir, eso es en el 41, llega él ayudado de 200 indios que le acompañaban de aquí de Tlajomulco. Otro tanto era un grupo de indios de aquí de Tonalá, y él iba pues precisamente como con unos 15 españoles de la ciudad de Guadalajara. Dejó a la ciudad prácticamente desprotegida por ir allá. Cuando llega allá al Mistón, le dicen, oigan, ustedes los necesitamos en las encomiendas. Imagínense lo que iban a hacer unas encomiendas sin la mano que los trabajara. Entonces quería convencerlos de que precisamente vinieran a apoyarlo. Y entonces ya estando en ese apoyo le dicen, sí, perdón. Perdón, me perdí. ¿Quién se cayó del caballo ahí en Magdalena? No, fue el gobernador. El gobernador. Pero después el otro, ya que dijiste, tú estás pensando en Tonatiuh, pero a él no se cayó del caballo. A él la mula de su escribano le cayó encima. Por eso les decía que después iba a hablar de él.
Los dos tienen la tragedia de ser precisamente por caída de animal, pero en diferente momento y de diferente forma. Porque uno venía arriba del caballo huyendo y le dice a su escribano: oye, no corras, ya los indios se quedaron atrás, ya no nos persigue nadie, pero el miedo es mucho el miedo. Y él iba en su mula, el escribano Montoya, se le resbala la mula y prácticamente le da un mulazo a Pedro de Alvarado. Pero siguiendo con esto, vino allí, agarraron hay un hecho muy lamentable, hacen como 3 prisioneros, no solamente los ponen a que les sirvan agua, que les den de comer, y luego se los llevan allá a aquel pueblo que pasa uno cuando va para Moyagua, que está acá de San Cristóbal de la Barranca, y allá en un adoratorio, allí los sacrifican. Y no nomás los sacrifican, sino que los matan, y a la usanza de ese momento, pues había antropofagia, ¿no? Y había pozole y había tamales. La guerra del Mistón es un mito. Alguien puede decir, una vez vino aquí alguien de Ciudad de México y vino aquí precisamente al museo y le dijeron: oye, es que la batalla del Mistón hubo eso. Dice: ay, que una batallita mugre que no sirvió para nada. Pero no sirvió para nada, pero imagínense que este sitio de la ciudad se ocupa gracias a la batalla del Mistón. Y hay muchas cosas de mito. Es que hay que buscar realmente, no hay un escrito así, un acta levantada. Sí hay actas, pero también hay otro tipo de memoria, y creo que es muy importante. Son elementos de tipo pictóricos, hay escritos, actas, referencias y tradición oral. Si ustedes van a esos pueblos, Nochistlán y alrededores, Juchipila, Aposol, pues digamos la tradición oral es muy fuerte. Incluso hasta en las danzas, los que manejan las danzas también tienen ese tipo de tradición. Todos estos códices traen algo referente al Mistón. En el códice Tlaltelolco, que es una tira como de 4,5 metros, viene expresado allí en los primeros recuadros algo referente a la guerra del Mistón. Y allí se ve cómo el virrey va precisamente al apaciguamiento. Luego está el Vaticano Ríos, o el Ríos o Vaticano A, que es una descripción extraordinaria de toda esa época. Ahí sabemos si hubo batalla, si fueron ahorcados, si fueron sacrificados, si fueron, hasta las epidemias. Hay un epidemiólogo por aquí, ya se me fue, ¿verdad? Bueno, hay un cuadro precisamente que es precisamente relacionado con las epidemias de esos momentos. Códice Florentino, es una lista grande, y en todos se encuentran algo relacionado precisamente con el Mistón. Miren, allí por ejemplo en la parte superior, a un indio le están cortando la mano. Acuérdense que los cascanes eran extraordinarios arqueros, atravesaban la coraza de los españoles, porque eran muy buenos con el arco y la flecha. Entonces, qué mejor forma, no los mataban, pero sí le cortaban por lo menos el pulgar. Aquí en el códice se ve allí la mano acá caída, ¿no? A otros los sacrificaban por entero. Y está el lienzo Tlaxcala, que hay diferentes concepciones. Hay algunas un tanto más rústicas, otras más elaboradas, pero en cada uno de los recuadros viene precisamente la parte donde se vino precisamente
Este yo creo que es el Códice Ríos, es el más importante. Ojalá que todos tengan oportunidad de estudiarlo. Esto es la esencia misma de lo que es precisamente la penetración de Nuño de Guzmán, que se ve, bueno, allí se ve con una bandera, se ve una nube baja, eso solamente en la proximidad, baja una serpiente. Eso habla precisamente de los graves acontecimientos que iban a acontecer. Y sigue la referencia. Esto es sobre la agresión de muchos encomenderos. Como que les llegaban tarde las noticias, y aquí los frailes, los franciscanos principalmente en esta parte de la región, tuvieron un cometido muy importante. Está Miguel de Bolonia, que se le nombró protector de los indios, y por ser protector de los indios lo llevaron a los juicios de la Inquisición en 3 ocasiones. Ustedes van a decirme si no funcionaba realmente dentro de la protección. Y aquí es precisamente, ahí se regresó. Bueno, es así de complicada como es la firma de Nuño de Guzmán, es precisamente todo lo relacionado al camino que anduvo siguiendo. En lo que les cuento, llegó su actividad hasta Culiacán. Bueno, es que los botoncitos están muy chicos. Bueno, aquí es lo que les decía. Están los códices y pueden ver que a su paso se ven ahorcados, sacrificados, y hubo una cosa muy especial cuando los hicieron huir. Allí fue también una depresión dentro de la población, porque ya no estaban juntos el esposo y la señora, ¿no? O las señoras que solían tener. Entonces, lógicamente, la tasa de natalidad disminuyó de manera importante. La reacción del encomendero Juan de Arce, al ser asesinado y comido a manera de tamal, provocó una sublevación precisamente allí donde se ve el círculo así estrellado, para que por favor se porten bien, y si no, sepan que les puede pasar algo. Ahí está dos ciudades muy importantes dentro de Nayarit, que se llama Huaynamota y Huezamota. Estas dos ciudades tuvieron que ver con la sublevación. Allí, después de que mataron a Juan de Arce, los indios de por allí tuvieron una reunión, una fogata, quizá tomaron mucho tepache, pudieron tomar alguna otra cosa, pero estando en la fogata hubo un ventarrón como el que hace 3 días azotó aquí la ciudad. No sé si les tocó a algunos que llegó un ventarrón, pero con mucha fuerza, y eso, los datos de tipo astronómico eran muy importantes, y estaban en esa reunión, y eso favoreció el acuerdo, porque ya cuando matan a Juan de Arce es que no había habido un buen entendimiento entre los indígenas y los encomenderos. Allí rompieron, quebrantaron las relaciones, y eso dio origen a la rebelión. Entonces, estando allí en esa fogata, hubo tal ventarrón que dice que los calabazos los subió a los aires. Eso fue un signo de presagio muy importante, y siempre hay hechiceros, hay magos, y allí un par de señoras hechiceras dijeron que eso era la mejor señal para que fueran a atacar a los españoles y los hicieran regresar hasta España. Y allí está la fogata, ¿sí?
y vean cómo está el viento. Y aquí las señoras dijeron que ellas tenían la voz, como yo ahorita tengo la voz. Yo soy el tlatol, el tlatoani, el que tiene la voz. Allí las señoras tenían la voz. Y el tlatol de guerra dice: nosotros somos mensajeros de Tecoroli y venimos a haceros saber que Él trae consigo a resucitados todos los antepasados, con muchas riquezas, turquesas, plumas, arcos, flechas que nunca se rompen y muchas otras cosas para hacerlos saber. Bueno, dice que deben de creerles y que si les creen a ellos no van a morir. Y sigue el Platón diciendo: los viejos y viejas se retornarán jóvenes, mozos, y concebirán por muy viejos que sean. Fíjense cómo era el aspecto que cambia a través del tiempo. En ese momento era muy importante que siguiera precisamente con la procreación. Dice: y ustedes no sufrirán, porque la leña vendrá a ustedes, las cementeras, o sea, los lugares donde siembran, se sembrarán solas. O sea, era una situación utópica. Todo esto, gracias, de vuelta sea. Entonces estalla la insurrección, se reanuda la idolatría con todas las prerrogativas que tenían. Y lógicamente los viejos rejuvenecerán. Esa es una cita de Joseph Sklarman que se llama México, tierra de volcanes. Y que si creían en lo que les decían los frailes, las fieras se los comerían. Y eso también está en otro de los códices. Pero ándenles, lo que les estaba diciendo. Sábado y domingo de Ramos de 1541. Miguel de Ibarra solicita a los indios en el Mistón calma. Dice: sosiéguense. Eso es el sábado 18 de marzo. Y como respuesta le llueven flechazos. Y entonces dice: no, pues vámonos de aquí. Al siguiente día están desayunando muy tranquilamente y acuérdense, un gran acontecimiento, un eclipse de sol. Y están precisamente todavía con la penumbra del eclipse de sol cuando los atacan los indios, los agarran descuidados. Y tanto los indios como los españoles son capturados y se tratan como criados y después los sacrifican. Mueren 200 indios amigos. Luego de los españoles, Miguel de Ibarra, Juan Michel sobreviven. Francisco de la Mota, Diana, Juan de Salinas y otros 10 españoles y Diego Hernández Hedrero mueren. Ellos son los que son sacrificados. Después de esto es cuando aquí está lo de Huaynamota y lo del Mistón. Allí en ese mapa antiguo, el Mistón le llaman Montes Albus. Y junto a está el Teul, está Tlaltenango, está Juchipila, los lugares muy, muy especiales de ese momento. Bueno, aquí, al que no conozca, por eso le decían el Rey Sol, Tonatiuh, parece que era un pelirrojo. Hace muchos años tuvimos aquí una extraordinaria
exposición de Alemania, ¿cómo se llamó? Eso fue en razón del encuentro de dos mundos. Y entonces, de esa misma biblioteca, hay precisamente esa donde se ve despeñado, en la parte central, está precisamente un caballo con Pedro de Alvarado. O sea, fíjense, registros sí los tenemos, pero hay que buscarlos. Este es el testimonio pictórico quizá sobresaliente de esta batalla. Habla precisamente allí del año, que dice 10 Casa, es 1541. Luego, un español caído con el símbolo del sol, Tonatiuh, que está en la parte superior, es Pedro de Alvarado. Un franciscano bautizando, es Antonio de Segovia. Un peñón con cercas de piedra, con un indio luchando, que es el señor de Nochistlán, Tenamazcle. Un río afuera de él, un español luchando con un glifo que se ve en la parte, se ve como una mano, y se ve el español con una espadota, y entonces se ve una mano y una tusa. Es la forma que escribían Mendoza, Mentusa. ¿Sí? Digo, yo creo que con que se lleven Mentusa, que lo descubrieron, si es que no lo tenían, que lo hayan descubierto hoy, no se me duerman, yo sé que hay alguno desvelado, pero lo voy a despertar. Eso es importante. La vamos a saltar porque esto es precisamente de la antigua Guadalajara, cuando llegan dentro del lienzo Tlaxcala. Está precisamente, se ve el símbolo de la ciudad, que son unas jaras. Está el español con sus armaduras, como la que ven a un lado, y los indios, pues digamos, con unas rodelas de plumas, arcos, flechas, lanzas, digamos, otro tipo de armamento. Este es el mismo lienzo Tlaxcala, pero es lo que les digo, diferente concepción, diferente realización en diferentes sitios. Por ejemplo, aquí el glifo que tiene arriba es un pájaro, porque llega a Tototlán. Tototl es ave, y del otro lado no me acuerdo cuál, no me acuerdo cuál es. Los contendientes principales fueron Antonio de Mendoza y Francisco Tenamazcle. Fíjense, ahorita está allí la estatua de Francisco Tenamazcle, únicamente para que vean las relaciones que puede haber. La estatua de Francisco Tenamazcle lo hizo el maestro escultor José Luis Larios. Pero José Luis Larios no nomás era escultor, fue armador del mamut que está aquí a 30 pasos de nosotros. Ese mamut lo armó precisamente la misma persona que confeccionó la figura de Tenamazcle. Esa figura de Tenamazcle se le regaló a Nochistlán. En Nochistlán hay una estatua similar. ¿Era lo que comentabas? Bueno, se oye mucho. Ay. Bueno, otro códice, vamos pasando porque siguen. En los códices se habla de los ritos que existían y por ejemplo, los sacrificios que realizaban, ¿no? Practicaban la punción del oído, de la lengua para los dioses, ¿no? Tequi, Naquilistli, bueno, tiene su nombre especial. Esta es también otra de los sacrificios que realizaban, porque hay gente que dice que nunca hubo un sacrificio, pero los códices dicen que sí. Nenepil Tequilistli
Innacas Tequilisti. Lo hacían precisamente con las púas del agave, ¿no? Agave teníamos por donde quiera, entonces también lo usaban dentro de las ceremonias. Esto es parte de la Sierra de Morones. Cuando lo vimos dijimos, ándale, ese es el mistón, porque de veras que, como dicen los chavos, se ve perrón para subir. Pero miren, este es el Cerro del Indio, le llaman los lugareños, porque parece un penacho, parece ese un penacho. Otra parte de lo mismo. Aquí habla precisamente de la locación precisa de dónde se ubica el mistón. ¿Quiénes y cuántos participaron? Bueno, acuérdense que en cosas de historia miles van y miles vienen. Entonces dicen, se vino el virrey de Mendoza desde Ciudad de México. No estaba en Ciudad de México, estaba aquí viendo la producción de los grandes barcos y estaba cerca de la costa. A él no le costó mucho trabajo llegar, pero sí les costó trabajo llegar a todos los tlaxcaltecas, indios amigos de los españoles y españoles a caballo que vinieron desde México. Hablan aproximadamente de 1.500 españoles o 1.300. Hablan de aproximadamente de 20 a 50.000 tlaxcaltecas que vinieron al apoyo. Y hablan de 10.000 empeñolados, o sea que se subieron arriba del mistón. Imagínense desde arriba cualquier proyectil hacía estragos si le tocaba a alguien. Aquí en unos códices pueden ver cómo se lanzan y allí se ve un cráneo precisamente con una perforación de una piedrita que lanzaron de arriba, ¿no? Ahorita cuando subamos nos vamos a dar cuenta porque es diferente. Es importante conocer los sitios, pero desde el lugar mismo donde hubo el acontecimiento. Imagínense que tiene una caída, bueno, luego seguimos. ¿O le estoy devolviendo? No, va bien. Ahí la caída incluso está casi a blanco y negro esa, porque es para especificar que es una caída libre de más de 500 metros. Es la caída libre. Allí se ven menos, pero hasta el fondo de la barranca son 500 metros. Dentro de los participantes, después de esta refriega, luego vamos a ver cómo aconteció. Pues digamos, ustedes acaban de ver pasar la peregrinación de la Virgen de Zapopan, ¿no? Y le llaman la Virgen Apaciguadora, porque precisamente aquí se ve el Cerro del Mistón y se ve al fraile Fray Antonio de Segovia, que está precisamente con la Virgen en lo alto. Está tratando de apaciguar a todos los indios. Algunos logró que bajaran, otros se quedaron perdidos allá en la serranía. Bueno, unas armas contra otras, ¿no? Allí las pueden ver, alabardas, esas son del Museo de la Ciudad, estas corazas son del Museo de Santo Domingo. Aquí también hay otro tipo de piezas, pero no las he fotografiado. Este es otro cuadro de la sublevación, y aquí en ese escrito que apenas si se lee, se menciona que después de que baja Antonio de Segovia, porque no se eternizó, porque él era el padre guardián de toda la región, entonces él llama a Miguel de Bolonia, que estaba en Cocula, y le dice: oye,
vente para acá para que me ayudes a consolar a los cascanes. Y le da un codazo y ya lo despertó y vino a ayudarle a eso. Eso es lo que dice en esa parte. Presentación de los dos, no hace falta. Hasta el momento actual, desde el punto de vista sociológico, nos ha dejado huella todas las danzas. Ayer fue el Día del Danzante, es un apoteótico lo que acontece. La siguiente. Referencias de tipo histórico, está la crónica miscelánea de la Santa Conquista de Jalisco, México, tierra de volcanes, historia particular del estado de Jalisco, la guerra chichimeca, la flecha en el blanco de León Portilla, la lucha y resistencia indígena en el México colonial. Porque Tenamaztle, acuérdense que después de terminada la guerra duró él, pues digamos, era el gran señor de Nochistlán y hace un reclamo muy serio y es al que se capta como el primer promotor de derechos humanos en América. Porque precisamente Maraver, que era el obispo de aquí de Guadalajara, le envía, él paga el dinero para la transportación para que vaya a España a reclamarle al rey. No sabemos si vio al rey o no, pero el reclamo sí se hizo. Y León Portilla lo menciona en el libro La flecha en el... ¿Sí? Lo preguntador, ¿fue llevado a España por voluntad propia o fue capturado y llevado a España? No, fue por voluntad propia. A él le pagaron a un capitán de un navío en Veracruz, le dieron las monedas de oro para que lo transportara, pero no iba como prisionero. Prueba de ello es, allá se ve es un aspecto muy largo, pero el reclamo. Lo que no sabemos es si regresó o falleció allá. Pero igual que ahora, ¿no? Si te metes en un sistema judicial, puedes durar años y años. El hecho es de que el que escribió más fue Fray Antonio Tello. Para que no se les olvide, aquí en Guadalajara hay un jardín Antonio Tello, pero no es donde está la estatua de Fray Antonio, sino en el templo de Aranzazú, en la esquina que está al noreste del templo de Aranzazú. Allí dice, como dice la plata, apenas si se lee, dice Jardín a Tello. Y eso tiene, de veras, yo creo que tiene más de 100 años. Pues aquí está, vimos la conformación, el paisaje, la humanización, y ahora nos toca, porque ya vimos lo humanizado que fue con la gente que fue allá, pero ahora pues lo que nos mueve a todos es vamos a ir, vamos a verlo, ¿no? Pues ahí está lo que dijo Mauricio en un principio. Mira, bien que sabías, ahí está la avioneta y ahí está señalándose eso, pero desde arriba se ve muy diferente que por abajo. Y lo que pasa es que estábamos espantados porque todas las crónicas decían que era inaccesible el Cerro del Mistón. Dijimos, oye, pues vamos a ver de veras qué tan inaccesible. Entonces fuimos así y dijimos, no se puede hacer de esa manera, vamos a hacerlo pasamos por Juchipila, vimos un portón y cuando vimos a un franciscano en la puerta dijimos, de veras, yo creo que vamos por la ruta adecuada. Pero ahora ya no existe esa puerta, ¿eh? Ahora siguen ustedes a la Hacienda La Purísima y al fondo se ve una serranía. Los primeros aproximaciones al Mistón, ahí está Marichuy que no se raja, dice yo voy al Mistón, un par de hijos ahí también.
Después va Mauricio con sus héroes cantando y aproximándose al Mixtón. Fuimos muchas veces y en muchas veces no llegábamos, ni siquiera llegábamos a la ladera. Hasta que un día, al igual que los españoles cuando llegaron a ese sitio, encontramos precisamente el cañón de ingreso. Vean cómo está, a lo mejor no se ve, y del otro lado es lo del descenso. Entonces, imagínense que en la historia se menciona ya aquel punto de Epopeya donde anda un soldado dándole alimento a su caballo, uno que se llamaba Juan del Camino, y entonces arriba del cerro ve a un señor a caballo con una bandera blanca y un caballo blanco y una bandera roja, y le dice: soldado, por ahí es el camino. Y entonces el otro obedece y se va, y matan a mucha gente, y matan a muchos. Dicen que 3,000 indígenas se lanzaron al vacío. Los que quedaron fueron aperreados, o sea, les lanzaron los perros y pues digamos los destrozaron. Otros fueron con muchas armas. Pero aquí viene simplificada las expediciones: visualización aérea, acercamiento. El primer ascenso fue 2 años después de varios acercamientos. Luego hubo una exploración, otra ascensión. Y allí pueden ver, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver al pequeñito que está subiendo allí. Yo tomé la foto desde una barranca antes. Es el tiempo no de cámaras digitales como ahora, ni que en el teléfono la traes. Era una cámara analógica que hasta después venías, te la revelabas y a lo mejor corrías con suerte y salía la foto. La misma, pero ya colores. Si alguien quiere conocer al que está allí escalando, para la mano, di que eres tú. Él es, para que vean que no es nada ficticio. Aquí tenemos los pelos de la mula pinta en la mano. 600 metros de caída libre, me equivoqué hace rato, le puse menos. Allí tenemos, ahora ya todo es más electrónico, pero antes, digamos, eso era un aparato para un barómetro, para medir precisamente la altura, pero era con función de barómetro. Allí se ve todo el Valle de Juchipila. Allí se ve una ruedita que se supone que es el campamento donde llegó el virrey, y desde allí empezó a atacar a los cascanes. Los cascanes no los dejaban acercar. Hubo incluso una vez que bajaron y que casi lo capturan y casi que lo matan, pero fue hasta después de que por ese callejón suben ya varios españoles a caballo y empieza la matazón. Los que después quieran, aquí está el primer grupo que ascendió. Tenemos otra foto donde hay unos que no salieron aquí y salen en la otra. En otras de las veces, a veces el tiempo no era muy satisfactorio. Otras veces el tiempo permitía que podíamos ver todo el Valle de Juchipila. Hay veces que les digo no se ve. Y miren, acampábamos en ocasiones abajo, y otro día, al estar doblando nuestros implementos de acampada, pues digamos eran 3 o 4 o 5 animalitos de esos de la cola que pica. Alacranes.
El otro día alguien me dijo, es un escorpión, prueba de que sí subimos. Ahí se ve precisamente la sombra del Mistón proyectada en el Valle de Juchipila. Otra del Mistón, los sitios del Mistón, y ya han manejado con mucha antelación. Aspecto lunar, aspecto lodoso para llegar. Aquí no sé si alcanzan a ver ese cactus que tiene unas banderas rojas. Son riesgos que siempre hemos tenido. El riesgo es que ahí estaba precisamente un campo precisamente de aterrizaje de helicóptero. Ustedes ya saben para qué. ¿Sí? Bueno, es sierra y hay cultivos y tiene que salir rápido. Y eso es un amanecer desde arriba. Y creo que ya con eso, si no está por terminar, ya casi que terminamos, ¿no? Oye, ¿no pasa? Sí, era la última. Convencer a Antón de Segovia, se les perdonó las vidas y sus tierras. Aquí hay dos facetas. Cuando estuvieron cerca, sí se los perdonaron, pero hay que acordarnos que previa a eso hicieron 3,000 prisioneros. Esos 3,000 prisioneros se los llevaron a México, a Ciudad de México, y allá no solamente los hicieron prisioneros, los cerraron y entonces los manejaron como esclavos. Eso reportan sobre 3,000 indígenas cascanes que hicieron. Hubo otros que se fueron precisamente para reforzar Juchipila, Apuzol, pero muchos de los indios que iban de aquí, hubo repoblamientos de esos sitios. Incluso aquí en Guadalajara hay un barrio de aquí que fue cubierto exclusivamente por los tlaxcaltecas que se trajeron, que es el barrio de Mexicalcingo. Entonces, digamos, en todos los lugares hubo repoblamiento. Trataban de, en un momento dado, el indio cascán, que era especialmente, digamos, se ganó su gallardía, por su temple que tenía, digamos, a ellos los sustituyeron por otros. Hubo muchos que estuvieron realmente con el apoyo de franciscanos y sí lograron pues regresar, sobre todo los que estaban en Nochistlán. ¿Sí? Oiga, y muchos no se entregaron, preferían aventarse al vacío, ¿no? Y decían, tu muerto la mía. Así es. Es que yo creo que allí el grito que tenían era... algo así. Sí, ese precisamente era tu muerte por mi muerte. No era mi vida por tu vida, era tu muerte por mi muerte. O sea, era un poquito más fuerte el aspecto que se manejó. Sí. Preguntarte, en las veces que tuvieron, que fueron varias, encontraron algún rastro, yo sé que hace muchos años, pero algún rastro, algo que hubiera de la presencia, si hubieran ido al laboratorio, zonas habitacionales, restos de las defensas, etc. En sentido estricto, no fue un lugar que llegaran a colonizar, eran nómadas. Entonces, digamos, dices tú, ¿hay alguna piedra? Todo es pura piedras, son puras piedras. Pero no hay, digamos, yo llevaba la idea, voy a encontrar a lo mejor los cimientos del templo primero que hicieron allí, que llevó el nombre de Santiago, a lo mejor lo van a tener. No había nada. Y luego me dicen, oye, ¿encontraste otro tipo de lítica? No la encontré. Posiblemente alguna punta, pero con mucha imaginación. Dicen que hasta hubo un cañón,
todo el metal después de 400 años es difícil que subsista. Algunos de la época dicen que todavía años después olía aquello a muerto y que estaba lleno de huesos, pero después de un tiempo todo eso desaparece. Doctor, disculpe, ¿sabe usted cuánto más o menos duró el asedio de los españoles al Mistón? Fíjate que fue realmente corto, no fue prolongado. Hablan aproximadamente, precisamente, de alrededor del 9 al 16 de diciembre del 41. Es la fecha que manejan. O sea, no fue muy prolongado, pero toda la estrategia para el traslado de gentes desde Ciudad de México fue terrible, ¿no? En ese momento allí había ese cactus que corresponde ahora a lo que conocemos, que lo manejamos en las botanas, ¿cómo se llama? Larguitos, blancos, redonditos. ¿Popotes? Sí, díganlo sin miedo, así de ese tamaño. Enlatados. ¿Cuál? Bueno, había muchos palmitos, había mucho palmito, entonces todos los palmitos que había los cortaron. Y luego, como vino la penetración, pueblo que llegaban, pueblo que quemaban. Entonces, digamos, la devastación fue grande. El último ascenso que el grupo hizo regresar al Mistón fue en el 2010. Tratamos de regresar en el 2012, pero los de las banderas rojas regresaron por Guadalajara. Bueno, es la situación del Mistón, ¿verdad? Actual. Después hubo un grupo de exploradores, de cazadores que fueron, los tomaron prisioneros y los sacrificaron. Era un grupo que venía de León. Entonces, digamos, la ida al Mistón es, aunque para nosotros el Mistón sigue siempre vivo, pero es difícil de regresar. Pero ahora vamos a dejar el Mistón un rato. Había una última referencia, cuando había una población allí en el rancho del Mistón. Platícala tú, Mauricio. Bueno, pues nos tocó ir cuando todavía estaba poblado y era población que duraba unos pocos meses, no habitaba todo el tiempo ahí cercano a Mistón. Y había una escuelita en la cara del cuarcito ese que se ve en la foto de Robles donde dormía el maestro. Y era un solo maestro para todos los grados, ¿no? A lo mejor había alrededor de unos 20 niños de diferentes grados. Pues tuvimos la oportunidad de subir y hacerles una posada. Llevamos piñatas, llevamos dulces, tuvo convivir ahí con el maestro, que él habitaba ahí en ese cuarto. No había manera de estarse regresando a su lugar de origen, él tenía que dormir toda la semana y se regresaba a su casa el fin de semana. Pero sí fue una experiencia muy agradable ahí, compartimos los alimentos, ahí con el maestro tuvimos la oportunidad de convivir con los niños en esa posada de hijos de arriba de nosotros. Bueno, es el aspecto social cerca. Lo máximo de la rebelión en la colonia fue el Mistón, aquí para Jalisco. Lo máximo de las rebeliones en la guerra de independencia está pues la batalla de Calderón, que duró menos de 24 horas, y está precisamente lo que hemos mencionado nosotros como la revuelta de Mezcala o la guerra chapálica, que duró desde 1812 a 1816. Ningún soldado enemigo en son de guerra logró pisar la isla. Ahorita vamos a ubicar dónde está la isla y todo. Los principales caudillos fueron José Encarnación Rosas, no se sabe dónde murió, se sabe que nació dentro del litoral chapálico. José Santana es originario del pueblo de Mezcala, y Marcos Castellanos y Castellanos, originario de La Palma, Michoacán,
y que fue registrado en Zaguayo, pero que fue el guía no nomás espiritual, sino también el guía militar dentro de esta contienda. A él le dijeron: oye, ya que vino la sublevación, ¿dónde nos vamos a refugiar? El lugar idóneo para refugiarnos es la isla de Mezcala. Imagínense entonces que uno de los acontecimientos de 1812, un día antes de Navidad, parten de alrededor de todo el litoral chapálico, aproximadamente, pueden ser 500 o el doble de pequeñas lanchas con gente que va a refugiarse a la isla de Mezcala. Allí pueden ver las dimensiones del lago, pues todos creo que conocemos Chapala. Chapala tiene aproximadamente diámetro de longitud máxima 80 kilómetros por unos 28 de anchura. Allí se ve la isla de Mezcala, que parece un dinosaurio, ¿sí? Viene señalado una serie de acontecimientos principales, desde la sublevación hasta el último momento en donde termina todo con lo que se ve en esa pintura que está representada allí, de la firma de la capitulación. No fue rendición, fue capitulación. El gobierno colonial de aquí de la Audiencia de Guadalajara ya no sabía qué hacer, porque imagínense, desde 1812 haberles estado bloqueando todo el comercio de la región, que venía desde San Blas, no podía llegar acá a Guadalajara, toda la producción agrícola también estaba bloqueada. Entonces, digamos, como que era un dolor muy fuerte para el gobierno. Y después de eso, pues digamos, obligaron, correcto, si me firmo la capitulación, si no nos haces nada, si me regresas mi tierra, si me das arados, si me das semillas para sembrar, si me dispensas la cuota de bautismo, de matrimonio, etcétera, etcétera, así sí firmo. O sea, fue obligado el presidente de aquí de la audiencia para todo esto. Y en un momento dado, allí en un lugar que se llama Tlachichilco, que está entre Chapala y Mezcala, allí es donde estaba el cuartel, le llamaban el campo, y allí es donde firmaron, allí fue la firma. Después puedo dar idea de quiénes son los vecinos de ese campo para que puedan acudir. El hecho es de que eso fue lo que pasó, 12 al 16. 12, 13, 14, 15, 16, fueron 5 años. 5 años son más de 24 horas. Y nadie, en ocasiones, nadie conoce esto, hay muchos jaliscienses que no conocemos. Y además de eso, imagínense que no es nomás la batalla, ¿no?, sino el final realmente tan extraordinario que tiene con la capitulación, donde vamos, para un gobierno aceptar una situación de este tipo, pues digamos, habla de un buen nivel humano que se pudo mencionar. ¿Y hubo muertos? Sí, hubo muchos muertos. Imagínense que para poder tratar de reconquistar la isla, trajeron embarcaciones medio desarmadas desde el puerto de San Blas. Imagínense, hace 200 años, traer por ese plan de barrancas, traer precisamente a un lomo de mula, en carretas, lo que son goletas y embarcaciones que lanzaron aquí en Chapala. Es el único lugar donde se establecieron batallas navales durante nuestra guerra de independencia, y eso de veras vale un resto. Hay
Mezcala quiere decir mezcal. Tratan de adornarlo mucho con un logotipo pues muy manipulado, muy azteca. Pero ¿para qué ir a eso si en los petrograbados que están en la puerta casi de Mezcala está precisamente ese mezcal? Ahí está. Esta es la piedra precisamente con esta representación rupestre, porque Mezcala no nomás es en un momento dado la isla y ya, o el pueblo de Mezcala y ya, que somos muy rebeldes. Han cambiado, han venido asentamientos humanos. Hay ocasiones que hay allí gente revoltosa que ni siquiera es de Mezcala. Bueno, la isla de Mezcala, ahí se ve un color rojizo, pero ahorita no se ve. Pero fue precisamente toda la sublevación que hubo a partir del 1812. ¿Cómo empezó? Encarnación Rosas había luchado en la batalla de Calderón y luego estuvo con el amo Torres, y después dijo: no, pues esto va para largo, yo me regreso a mi pueblo. Y entonces se regresa a Mezcala. Entonces hay una orden de aprehensión contra Encarnación Rosas. Entonces, a la entrada de Mezcala dicen: oye, vienen por ti. Y entonces los lugareños se arman igual que en el Mistón, con palos y piedras. Aquí a lo mejor más que palos eran remos o palos. El hecho es de que venía una compañía a hacer la presión de Encarnación Rosas y los agarran a pedradas, los hacen correr, dejan los rifles, dejan los caballos, y allí vieron que se podían armar de algunos elementos bélicos, y entonces después la toman contra Poncitlán y allí también ganan. Y entonces al principio hay varias batallas en que están ganando, y entonces es cuando dicen: oye, van a venir más ejércitos, y es cuando el padre Marcos Castellano les dice: vámonos refugiando en la isla. Además, en estribaciones dentro de del cerro que está atrás de Mezcala, es rico en pinturas rupestres. Esas pinturas rupestres son de veras quizá del siglo IX. Digo quizá porque no ha habido una manera científica de catalogarlas. Está lleno los alrededores de grabados, pictogramas, o sea, petroglifos, y también hay muchos elementos de fósiles, digamos de hace por lo menos 10.000 años. Cuando vamos a la pintura rupestre, así se ve la isla. Aquí pueden ver los dos elementos, las armas de uno y las armas de otro. Quizá para el lugareño el arma principal era el hábil manejo de la lancha, como arma de defensa era el remo y la honda. Hasta el momento actual todavía pueden ver a los niños con su cabeza de chayotito, pero tirando pedradas y con ondas en el momento actual. Y del lado español, pues digamos, eran muy buenos con el caballo, eran buenos con sus armas, pero tuvieron que traer a personas especiales, marineros, que venían que después estuvieron en la conquista de Alaska. De esos eran las personas que estuvieron aquí en la Guerra Chapálica. Se vino un dibujante, entre otros, muy bueno, José María Narváez, que aquí tiene el nombre de una calle y se quedó a vivir aquí, pero que este señor hizo mapas magníficos desde el campo. Este es un mapa de Narváez. Son cosas que solamente en detalle se pueden ver y se pueden valorar completamente. Aquí únicamente para dar testimonio de lo que hay.
Aquí se menciona precisamente la isla y se ven algunas edificaciones, porque decían, en la guerra en la guerra chapálica, en esos años no hubo nada. Pues fíjense que de acuerdo con este mapa, sitúan a dos edificaciones correspondiendo a templos, ahí en la isla de Mezcala, y también sitúa en este extremo de acá un faro que corresponde a una atalaya, algo que era para ver y observar alrededor. En la parte alta estaba la casa del comandante, había otras casas. Allí hay una parte que en detalle se ve, dice, la falúa Teresa prisionera. O sea, imagínense lo que es allá por enero del 1814, más de 50 lanchas rodean a esa embarcación y la hacen prisionera y se la llevan prisionera. 16 cañones, un par de esos cañones están aquí en el museo, son precisamente de allí. Entonces, digamos, como que vestigios los tenemos. Eran unas obras de arte, de precisión, desde el punto de vista cartográfico, muy interesantes. Las mediciones del campo a la isla son 7.2 kilómetros y la distancia del pueblo de Mezcala a la isla son 3.8 kilómetros. Esa es la distancia, sacada ahora, pues digamos, con método satelital, es muy preciso. Antes decíamos 5 kilómetros hacia ojo de buen cubero. Ya casi que terminamos. Esta es la forma de la isla grande y la isla chica. Puedes llegar por lancha. Ahí está el pueblo de Mezcala, y allí donde se ve, arriba de las torres, se ve como una hondonada, es donde están precisamente las pinturas rupestres. Aquí también es bueno decir, en alguna ocasión Alberto fue con alguno de los jóvenes que están aquí y también los llevó un panadero y no llegaron, igual que allá en Mistón tampoco llegaron. Hay un museo de sitio y pueden observar algunas cosas. Ahora la transportación a la isla es realmente muy interesante. Aquí pueden ver una foto de cómo era el atalaya o la torre esa que le llaman Moro del Sur antes, y ahora es una obra de arquitectura, ¿no? No se parece a la que había antes, pero pues digamos, es lo que hay ahora. Ahora hay un fuerte, se ve el fuerte. La capitulación fue el 25 de octubre, fíjense, de vuelta a octubre, ¿no? De pie se ve allí el comandante Santa Ana, José, no tiene que ver con el otro Santa Ana. Sentado en la mesa está Marcos Castellanos, el presbítero y comandante en ese momento. De uniforme pues militar está el general de la Nueva Galicia, de la Audiencia de Guadalajara. José Navarro es un oyente que está también dentro del cuartel. Y con eso ya terminamos.